más tengo para refrendar esto, convertido el total de ingresos proyectados para todo el año en base a la tendencia del primer trimestre. Sería que el Estado debe recibir por vía del impuesto establecido por ley 7.391.634.600 pesos, que representan a la tasa de cambio que utiliza el gobierno con respecto a todo lo que se refiere a energía, de 443.675.546 dólares, US dólares. Vamos a ver cómo cuadra eso con los compromisos de pago, porque se supone que eso está especializado para pagar la deuda externa. Porque el Banco Central tiene ingresos también por concepto de la Comisión Cambiaria y tiene otros ingresos especializados supuestamente de una manera coyuntural por el asunto del alza del petróleo. Pero los titulares de la prensa lo que acusan es que el precio de los OPEP ha bajado y la preocupación de los países productores y exportadores de petróleo es poder mantener el petróleo en una franja que esté entre los 25 y los 28. De modo que, y la preocupación de ellos es que baje. Entonces, si eso es así, todos estos pronósticos que se están haciendo sobre la base de que el petróleo se va a disparar, todo eso no tiene más que un solo propósito, y es mantener los precios de venta altos. ¿Ustedes saben por qué? Porque resulta que el Estado recibe ingresos por el impuesto, pero recibe ingresos como ingresos extraordinarios como accionista de la refinería dominicana de petróleo. Con la diferencia de que cuando se sube el ingreso de la refinería por vía del aumento del precio de venta, que es una facultad que todavía tiene el secretario de Industria y Comercio, eso tienen que dividirlo mitad y mitad como buenos hermanos con la Shell. Pero de los ingresos del Estado por vía de la refinería, de eso no se habla nada. Yo debo decir que anoche encontré, navegando en el internet, la página de la refinería y saqué una serie de informaciones interesantes que la analizaremos después con más detenimiento. Continuamos entonces. Sí. Ya para finalizar, titulares en el periódico Hoy de hoy. Conflictos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. El Siglo dice: Salvador Jorge Blanco fue quien recomendó a Waldis al Cabildo. Solución al impasse entre síndico y funcionario. Buscan una solución. Titulares del fin de semana: estudian posibilidad de destituir a Johnny Ventura. Déjame hacer un comentario ahí. Miren, lo que está pasando con los ayuntamientos es, hay que verlo en el contexto de la desarticulación general del ordenamiento de la institucionalidad del país. Así mismo como está en un franco descrédito el Congreso Nacional, y lo están otras instituciones y el propio gobierno, algunos de sus departamentos. Así mismo está pasando con los cabildos. El cabildo, eso que acaba de pasar en Santiago, una tragedia. Ustedes saben lo que se desplomó ahí. Eso iba a ser salas de cine, de esas salas de cine colectivo. Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si esa estructura se desploma con esas salas de cine llenas de gente. Con todo y el desastre que acaba de representar, con 5 muertos hasta ahora, hay que darle gracias a Dios que se produjo ahora y no con eso ya terminado y lleno de gente. Hubiera habido ahí cientos de muertos o miles de muertos. Entonces, ustedes saben por qué, porque hay un caos en los municipios con la construcción. Aquí todo el mundo está construyendo. Eso que dice el ex presidente del CODIA, Montaje, ¿verdad? Lo había dicho antes el jefe de del cuerpo de bomberos, que es a quien le toca ir a sacar los muertos cada vez que se desploma. El otro día, uno dice el otro día, pero ya hace unos meses atrás, en plena avenida Tiradentes, en el Sánchez Naco, esquina Fantino Falco, se desplomó una estructura que estaban haciendo ahí.
y hubo un haitiano muerto, 2, porque son desgraciadamente los que tienen que perecer, porque esos son los que están construyendo aquí en la República Dominicana. Y ahí en esa oportunidad dijo el jefe del cuerpo de bomberos, la mayor parte de las construcciones que están haciendo aquí no tienen permiso, pero no son las que están haciéndose en los barrios marginados. Las que se están haciendo en las avenidas principales de esta ciudad con esta agravante son estructuras multipisos. Y ya yo he expresado preocupación en más de una oportunidad sobre la suerte de esas estructuras en el caso de que nosotros nos veamos, que Dios no quiera, enfrentados a un cataclismo. Un sismo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas estructuras? Vamos a seguir haciendo esta locura. Y en base a esta locura que se está haciendo, que ya desborda todos los controles institucionales, estamos depredando además los ríos, sacando los agregados, porque no se puede detener esa industria de la construcción que no le da empleo a los dominicanos sino a los haitianos. Bueno, yo les digo que sí, que hay que detener eso, porque hay que poner orden, porque hay que darle garantía de seguridad a quien va a vivir ahí. De acuerdo con la ley, no se puede habitar una edificación hasta que no se revisa y se autoriza que sea ocupada. ¿Y dónde está todo eso? Aquí se inician las obras sin que nadie haya ido a fiscalizar primero lo que está sucediendo y se rompen a excavar ahí y desestabilizan estructuras que ya existen y nadie está vigilando lo que está pasando. Y después suceden cosas muy extrañas, como fue el caso de ahí del Malecón Center, en donde los que están construyendo y la gente que está en obra pública están asociados, vinculados. El abogado consultor de obra pública es el abogado de la firma que está ahí construyendo el Malecón Center. Bueno, entonces, ahora hay un lío aquí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y quieren destituir a Johnny Ventura porque hay un señor que se llama Wally Tavera, que resulta ser que siendo funcionario del ayuntamiento también estaba defendiendo a gente que estaba peleando con el ayuntamiento, porque han vendido de todo. El otro día hay un lío con un problema de un solar que le vendieron a alguien en una zona verde. Porque si van a hacer una auditoría de las zonas verdes, que de acuerdo con la ley, cada urbanizador tiene que dejar. Lo que ha pasado en el ayuntamiento metería en la cárcel gente suficiente como para llenar a Najayo. Se lo digo yo, que puedo hablar de eso. Que me tuve que ir de la sala de regidores del ayuntamiento, siendo regidor presidente del bloque municipal del PRD y siendo presidente de la comisión de planificación de la sala. Y no como está sucediendo ahora, que el que está ahí no sabe absolutamente nada de eso, sino este que está aquí, con el ejercicio profesional que tiene detrás. Y me tuve que ir. ¿Usted sabe por qué? Porque un grupo de regidores del PRD, por dinero, desautorizó la recomendación que había salido de mi comisión con respecto a una edificación que se hizo en la Avenida Bolívar, que había vulnerado las distancias mínimas. Yo mismo me percaté de eso y me apié con una cinta y medí, y entonces le emplacé a la Oficina de Planeamiento Urbano por haber incurrido en esa omisión o ese error, o como se le quiera llamar. Y entonces mandé a detener la obra. Y entonces los regidores de mi partido me desautorizaron y yo me fui. Entonces eso viene incubándose, ese tipo de corrupción. Ahora sale a relucir que quieren salir de Johnny Ventura. En esto tiene razón Johnny Ventura. No es posible que un fulano esté sentado ahí como funcionario y que esté al mismo tiempo como abogado del otro lado. Por eso ustedes me han oído hablar de la necesidad de un código de ética para los funcionarios públicos. Perdona, ¿tú ibas a decir? Sí, yo iba a decir que a título de... él es el asesor, ni siquiera está integrado realmente dentro de lo que es el... No, él era el secretario. Él entonces, era secretario de la sala. Y entonces salió de secretario. Entonces lo impusieron en otro grupo de PRDistas, lo impusieron como asesor de la sala. Y entonces por eso el conflicto con el ejecutivo. Y que yo debo decir que ese tema de la constituyente... ¿Ustedes saben por qué? Porque siempre hay un conflicto entre el presidente de la sala y el síndico municipal sobre quién es que tiene la jerarquía suprema frente a las cosas que se debaten en la sala, porque se supone que lo que dice la sala, eso es.
pero los síndicos se sienten siempre estar por encima de lo que dice la sala. Entonces ahí vienen los problemas. Y eso tiene que resolverse. Tiene que quitarse esa dualidad de que, bueno, el presidente del ayuntamiento no es más que un regidor que entre todos ha sido elegido para que presida la sala, pero resulta que lo que la sala dice y decide por votación, el síndico tiene que acatarlo. Pero aquí han pasado síndicos, y cuéntemelo a mí, que yo tuve que enfrentar síndicos, siendo yo de su propio partido, que estaban allí creyéndose que ellos podían hacer lo que les daba la gana. Entonces, esos son de los problemas que se han ido quedando, como se ha quedado el problema de la Liga Municipal, que eso, como ya expliqué en una oportunidad, fue creado durante una dictadura, no para servir al propósito que inspiró la medida, que era más bien una cooperativa entre municipios que no eran autosuficientes, sino como una estructura para controlar a los municipios, para que no sean nunca autosuficientes. Y todavía eso queda. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias, pero los estamos viviendo de mala manera. A eso se refiere esa crisis que está ahí en el Cabildo, que se manifiesta de muchísimas otras formas. Ya para terminar, tenemos un par de titulares en el ámbito internacional que dice que el decano de la Universidad Autónoma dice que la Corte podría enjuiciar a Fidel Castro. Pero ya Fidel había dicho ayer, y eso no lo pude poner aquí, que había que pelear para irlo a buscar. Y tiró una carta ahí. Y el Siglo dice, Estados Unidos coloca otra vez a la República Dominicana en lista de vigilancia por incumplir normas. ¿A qué normas se refiere? Esas son las normas de derecho de autor. Y también dice, sigue aumento de la pobreza en los países periféricos, menos en China. ¿Qué les parece? El FMI busca infundir confianza para contener la desaceleración de la economía. Sí, eso es lo que hace fundamentalmente, para contener la desaceleración económica mundial. El FMI admite dificultades controlar el lavado de dinero. Bueno, usted sabe por qué le da trabajo controlar el lavado de dinero, porque eso se hace a través de los bancos, cosa que está probada, requete probada por el propio gobierno de los Estados Unidos, que ha visto infiltrar por la corrupción a sus propias entidades de persecución de la droga, como por ejemplo el DEA. Han tenido que detener a altos funcionarios de la DEA por estar metidos en el narcotráfico. De la CIA no íbamos a hablar, porque yo creo que la CIA, como decían aquí cuando la voz dominicana, del mayor hasta el menor. Sí, vuela. Desde el mayor hasta el menor, todos están metidos en este asunto, excepto desde luego que hayan limpiado. Pero si uno coge el historial de la CIA en Lejano Oriente y en Centroamérica, todo lo que se ha hecho en materia de droga ha tenido la mano de la CIA. Y además en Colombia cayó preso nada menos que el jefe de la misión militar, coronel del ejército, y su esposa y un ayudante. Ajá. Porque estaban metidos en el narcotráfico. Sí, es decir, ese es un flagelo peligrosito, porque parece que la tentación del dinero se le hace difícil de resistir a mucha gente. De todos modos, vamos a hacer un paréntesis, que tenemos que cumplir los compromisos, y volvemos. Quiero mostrarle este libro. Yo fui con mi esposa a la feria del libro con el propósito además de asistir a un homenaje que se le hacía al teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero el agua no nos dejó llegar hasta el lugar donde se estaba celebrando y tuvimos que devolvernos, pero logré comprar este libro que les recomiendo que lo adquieran. No voy a decir ninguna librería porque ya estaría haciendo una promoción comercial, pero estoy seguro que la pueden conseguir en más de uno. Esto es parte de la corrupción en España, y la razón por la cual les recomiendo que lo compren es porque esa corrupción en España se está reflejando en la corrupción aquí en la República Dominicana. Entonces vemos como un señor inefable, él, que se llama Felipe González, viene aquí y se sienta en un salón, y además sienta al presidente de la República al lado a darle cátedra de economía. Una pele lengua, ¿verdad? Y de política.
Y nosotros le dijimos a ese señor que fuera a freír espárragos allá en España, pero que no viniera aquí porque, al igual que el señor Carlos Andrés Pérez, no tiene absolutamente ningún derecho de venir a estar opinando sobre política en la República Dominicana. Aunque tuviera razón o coincidiera con nuestra opinión, lo que él dijo, que fue que lo que estaba haciendo el presidente Mejía con su política económica estaba equivocado. Pero nosotros no le aceptamos a Felipe González que venga a predicarnos, por la sencilla razón de que Felipe González es el ariete a través del cual se desplomaron todas las barreras de la corrupción en España. Y hay varios libros, y este es el último. Yo cuando oí el libro y leí la primera página, que comienza precisamente con un acto de corrupción en el ayuntamiento, me imagino que de Madrid, le dije a la vendedora, ustedes le han hecho un daño terrible a este país. Ella me miró medio asustada. ¿Y por qué? Digo, bueno, porque parece que con este libro que ustedes trajeron antes, aquí hay gente que lo leyó y lo ha practicado en el poder. Fue un manual lo que incorporaron. Encontraron un manual de corrupción. Yo les prometo que lo voy a ir leyendo, le voy a ir seleccionando aspectos para que ustedes se vean en el espejo de donde vinieron las cosas que se están haciendo en este país. Porque esto que está en la primera página con relación a la corrupción en los ayuntamientos respecto a las zonificaciones, para permitir o no permitir una construcción, que aquí estamos viendo que está permitiendo de todo, vulnerándolo todo, no le busquen mucha explicación, que es una sola respuesta: corrupción. Entonces, aquí está la cátedra de eso. Ahora quisiera referirme a los exabruptos del presidente. El presidente dijo en una declaración que ciertas informaciones que estaban saliendo en la prensa, negativas a su gobierno, era el resultado de que había varios medios que sus directores eran sinvergüenza. Yo no sé por qué después el presidente se queja cuando la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, cuando se reúne a considerar la situación del desenvolvimiento de la prensa en los distintos países, critica, fíjense que lo hizo con cierta delicadeza, critica al gobierno, cuando en realidad el que se despacha con estos desplantes es el propio presidente de la República. De paso, creo que reiteró a todos aquellos que no estamos de acuerdo con la política de su gobierno el calificativo de babosos. Así fue. De modo que nos damos por enterados. Yo creo que el presidente Mejía, a quien habla, tiene que respetar. Me tiene que respetar porque yo tengo más canas que él, que le llevo 10 años, y porque tengo un mérito en la política dominicana que él no tiene, que es que yo he podido transitar por todos los cargos, y eso está refrendado con la pobreza en que ha vivido mi familia, pudiendo vivir como millonarios en este país donde todo se puede. Entonces, además, yo fui su jefe político en el PRD, cuando él no era PRDista. Cuando entró a trabajar el programa de gobierno de Antonio Guzmán, que era social cristiano, y él se vino a ser PRDista muchos años después. Después de pasar por el BIS, fue que llegó a ser PRDista. Y luego en el propio gobierno de Antonio Guzmán yo fui su superior jerárquico. No como ahora, que parece que el secretario técnico está pintado en la pared. Y además porque fuimos amigos hasta que él subió ahí, ¿no? Entonces como amigo también me tiene que respetar, aunque yo tengo que decirle, precisamente como amigo, que fuimos o que somos, eso depende de él, que no va bien. Se lo hemos venido diciendo, pero ahora se lo dice la encuesta Hamilton hoy, que si uno examina la forma en que ha sido catalogado las respuestas, uno se da cuenta que lo han tratado bien. Porque observen esta gráfica. Manejaron. Hagan un close-up con esta gráfica, por favor.
La que está en el centro, color naranjado, dice que la política está equivocada. Y la que está en azul, que dice el 16%, es la que dice que es correcta. La otra dice ni bien ni mal, o sea, no quisieron opinar. Y este de 2% que está aquí dice que no sabe. Quiere decir que solamente un 16% está de acuerdo con lo que él está haciendo. Esa es la verdad. Que solo un 16% está de acuerdo con lo que él está haciendo. De hecho, hay un 84% en contra, ¿no? Yo le digo, yo escuché al amigo Rafael Flores criticarlo esta mañana y le decía que esa política le va a hacer un enorme daño al PRD. Pero a Rafael se le olvidó decir que le va a hacer un enorme daño primero a la nación, Al país, sí. al pueblo dominicano. Como nosotros aquí no tenemos bandería política, y la única afiliación que yo tengo en este momento, quienes hablan, es con Unión Nacionalista, que no es un partido político, sino es una entidad para preservar los valores esenciales de la nacionalidad dominicana, que comienza por el derecho de la soberanía económica, que es la única que le puede dar solución a los problemas de los dominicanos en su país. Porque estemos claros que lo que tenemos es un modelo económico que si alcanza su objetivo final, lo que pretende es sacarnos a todos de este país. Liquidado. Para poder desarticular la nación dominicana y llenar esto de haitianos. Con lo cual acabar de desarticular toda la institucionalidad y la soberanía de la economía y la política dominicana. Es decir, con este trasvase masivo de haitianos hacia la República Dominicana, que empuja a los dominicanos hacia irse hacia el exterior, que además aparecen unas entidades europeas, entre ellas españolas, diciendo como que estaban dispuestos a recibir a los inmigrantes dominicanos en la península ibérica, pero dejándole espacio aquí a los haitianos. Entonces los dominicanos tienen que despertar a la realidad de la conspiración que atenta contra su supervivencia. No estamos hablando de pajaritos en el aire, qué sé yo. La verdadera responsabilidad de Leonel Fernández, que yo espero que haya la oportunidad de ponérsela delante en un tribunal, es que su gobierno liquidó todo lo que encontró, incluyendo lo que no estaba en esa ley, que hay que decir que fue verdad que pasó con la anuencia de todos los partidos, y que Juan Bolívar Díaz se ha encargado de decir en el trabajo ese que están difundiendo por todos los medios en espacio pagado, que los legisladores PRDistas lo hicieron por instrucciones expresas de José Francisco Peña Gómez, y eso lo está diciendo Juan Bolívar Díaz. Entonces, esa ley 141-97, que un grupo de ciudadanos, entre los cuales estaba yo, cuestionó en su constitucionalidad para que esa Suprema Corte de Justicia, 2 años y pico después, desestimara con argumentos baladíes. Presentamos una segunda instancia con relación a los efectos de la ley en términos de crear empresas monopólicas que están prohibidas por la Constitución de la República, y también desestimaron con argumentos baladíes, después de casi 2 años también. Y el tercer intento fue el expediente que firmó la legisladora, senadora Ginés Bonigalde Jiménez, rechazado también, en el cual, desde luego, ese fue un trabajo que yo llevé adelante casi en su totalidad. Entonces, la ley 141-97, que se discutió esta mañana aquí, sí, que fue materia de este debate de esta mañana, en el cual yo creo que Rafael Flores hizo un magnífico papel. muy bueno, lo felicitamos desde aquí. El ingeniero Méndez se amparó en llamarle al documento de la investigación que encabezó Casal Victoria mamotreto, y queriendo descalificar a Casal Victoria. Yo no sé desde qué estatura de calificación él se siente que tiene para poder descalificar a nadie en este país. Yo dije que él estudió allá en Rusia y vino de allá
a servir los propósitos del gran capital norteamericano. Eso fue lo que aprendió en Rusia. Entonces, como decía Bolívar, el talento sin probidad es un azote. A mí sí un pequeño Sí, cómo no. observacióncita. Sí, parece ser que él allá en Rusia, una vez ya graduado, hizo algunos posgrados y también intervino en algunos procesos de privatización soviética. Entonces trajo consigo toda esa experiencia al país para ser insertado a los niveles. No, tú te refieres a una privatización norteamericana en la Unión Yo Soviética. creía, no, era que yo estaba equivocado, arquitecto, Sí. perdóneme, pero yo creía que había habido un proceso de privatización acelerado e intensificado y muy intenso allá en la Unión Soviética, y que eso le había dado toda una experiencia como para haberse constituido en el fiscal de toda todo este proceso, y para calificar también a todos los demás de que no tienen cualidades o calidades para... ¿Tú recuerdas que respetar? Gorbachev, antes de fracasar como dirigente político y ser removido del cargo de primer ministro, le había pedido al occidente, específicamente al presidente Bush, ayuda económica, Sí, de gobierno a gobierno, sí, de gobierno a gobierno? sí. La respuesta de Bush, ¿tú recuerdas cuál fue? No, No podemos, confieso. pero te voy a mandar a los inversionistas nuestros. Y de verdad que no podía, Ujú. porque ya el déficit presupuestario y la deuda acumulada del gobierno de Estados Unidos estaba por los niveles aproximándose a los 5 trillones, que ya rebasa casi llegando a los 6 trillones en este momento la deuda. Entonces él no podía grabar eso, porque si él intentaba llegar al Congreso de los Estados Unidos con un paquete de ayuda económica directa al gobierno de Unión Soviética, lo más probable es que eso no pasara por ahí. Pero de todos modos, lo que él dijo lo cumplió, le mandó a sus inversionistas, a los que podían resistir la inseguridad del clima político de Unión Soviética. Ya ustedes se pueden imaginar qué clase de inversionistas le mandó. A Los mismos que vienen aquí. los leones, con Lo un mismo que cuchillo llegan en la aquí. boca. Lo ¿no? mismo que Sí. llegan aquí. Por eso este proceso tiene que ser llevado a los tribunales dominicanos para poder salvar del descrédito a la privatización. Exactamente. Porque esto que se ha hecho lo que hace es que ahuyenta a aquellos que podrían ser legítimamente socios de los países latinoamericanos en el esfuerzo del desarrollo, que son necesariamente otro tipo de inversionistas, que no son estos que tenemos aquí. Entonces esto hay que limpiarlo. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Que no ha tenido la voluntad, para no decirlo de otra manera, de hacerlo. Y comenzó a decir que no me le toquen a fulano ni a Perencejo, y a cada rato daba alguna declaración interviniendo en un proceso que no le compete al presidente de la República, protegiendo a quien, a Leonel Fernández. Quiero decirle al presidente Hipólito Mejía que esas declaraciones reiteradas de él no hicieron otra cosa que crear una interpretación muy negativa para él, sumamente negativa. Entonces, ahora estamos ante las encuestas. ¿Qué va a decir el presidente? Que eso es también otro invento, que el dueño del periódico es un baboso y que el director del periódico es un... ¿Cómo fue que le dije? Un sinvergüenza. Será al amigo Cuchito Álvarez y al amigo Pepín Corripio, ¿verdad? Yo creo que el presidente Mejía tiene que despertar a la realidad de que va mal y que los propios PRDistas, solamente un 30% creen que él va bien. Los PRDistas, que son leales, que me consta, que Muy yo lo leales, sé, muy solidarios. y hasta el último momento van a estar tratando de hacer lo imposible, como lo están haciendo los PLDistas ahora, con el desastre de gobierno que tuvieron. Algunos porque se beneficiaron de la fiesta y otros por lealtad, porque ese es un dirigente de ellos y hay que defenderlo. No, pero Leonel tiene que ir al banquillo de los acusados. Tiene que ir a responder de todo eso que hizo. ¿Por qué? Porque la ley 141/97 restringía su ámbito de aplicación acorde a la CDE, al CEA y a los hoteles del Estado.
Y desbordaron eso y se metieron con los aeropuertos y entregaron los aeropuertos. Y ahora le entregaron 4 más y extendieron el ámbito el tiempo de aplicación del contrato. Por encima de todo, no había leyes ya sustentando eso, la 141-97. Y violaron la ley 8, más una serie de cosas que ya no quiero mencionar. Pero además, ¿ustedes saben por qué? Porque ese proceso de licitación que se hizo con la empresa pública dio acogida a empresas estatales extranjeras. Eso es un acto de traición. Quitarle espacio al Estado dominicano para entregárselo a una entidad de un Estado extranjero es un acto de traición. Y de eso tiene que responder Leonel Fernández y todos los que le acompañaron en ese atentado contra el Estado dominicano. Y si son inocentes, que salgan inocentes. Porque al fin y al cabo eso también puede pasar. No hay una Suprema Corte que dijo que aquí no se ha vulnerado la Constitución y que aquí no hay monopolio. Que le pregunten ahora a los dominicanos que están recibiendo la cuenta de esas entelequias jurídicas que se llaman las distribuidoras con facturación de lo que le da la gana sobre la energía eléctrica. A ver si es una relación monopólica o no. Entonces vamos a ver hasta cuándo los dominicanos lo vamos a resistir. Vamos a darle chance a nuestros amigos, que se nos fue el tiempo. Vamos a pasar entonces. Por favor, pásenos llamadas, si es que tenemos llamadas. Buenas, arquitecto Espaillana Anita. Buenas, Roger Rogando. Muy buenos días, adelante, doctor. casi no lo oigo. Buenas. Sí, adelante. José Antonio. ¿Qué tal? Felicitando la brillante intervención que tuvo en la mañana de hoy a través de ese espacio de Willy Paz, el licenciado Rafael Flores Estrella, con este señor, el ingeniero Méndez, que aparentemente en su estadía en la Unión Soviética aprovechó muy bien la traición al Estado soviético del señor Mikhail Gorbachev, y este caballero aparentemente evidenció bien ese papel que había jugado y está defendiendo a Leonel Fernández, un traidor a la patria demostrado, y que tendrá, como bien señaló el licenciado Flores Estrella y Pedro Manuel Casal Victoria, que sentarse en el banquillo de los acusados para que le responda al pueblo dominicano de toda su felonía. Muchas gracias. Adelante, sí. Otra llamada. Adelante. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Buen día, ingeniero. Buenos días. Mire, ingeniero, ¿Con quién hablamos? Fernando de la Esperanza. Adelante, señor. Fíjese usted, yo vi el debate esta mañana, muy bueno, excelente. Pero ¿qué pasa? Yo trabajé 27 años en la Corporación Dominicana de Electricidad. Usted recuerda, ingeniero, que Julio Sabri, en paz descanse, el pobre, con todo lo Julio Fua y todo, al final se termina reconociendo que es uno de los hombres más honestos que ha dado el país. Sí. Julio Sabri era un hombre que compraba una planta en 40 millones de pesos, y cuando le iban a devolver la comisión, él decía, póngalo ahí en la factura, que eso es de CDE. Bueno, pues para esa época, en la corporación tenía un plan de retiro al cual los trabajadores aportaban un 2% de nuestro salario. Y ese plan de retiro lo administraba un personal pagado por el propio plan de retiro, o sea, para tener la empresa al margen. Ahí sustituye don Casal Victoria a Sauri. ¿Cuál es una de las medidas que toma Casal Victoria? Ingresa su fondo a los fondos generales de la empresa, número 1. Y número 2, habría que ver las plantas que él compró y actuó igual que Sauri. Muchas gracias. Sí, muy bien. Yo lo que deseo, en bien del país, es que la verdad salga a relucir. Nosotros no podemos seguir cubriendo todo lo que se ha hecho, porque esta continuidad de la impunidad va a destruir esta nación, y eso sería hacerle juego a los que están conspirando con ese mismo propósito. Adelante tu llamada. Adelante. Buenos días, Muy buena. don Espaillana Anita y don Reyes Rogando. Muy bueno. Sí, los hombres falsos y violentos de este país se le está preparando su terreno. Es Surún que habla. Esta Hola, mañana ¿qué tal? dice Alcántara que Flores Estrella es un mentiroso y Espaillana Anita y Casal Victoria. ¿Dice quién? Pero este ingeniero Alcántara del PLD. Pero uno lo deja tranquilo porque ellos están defendiendo lo indefendible. Ellos siempre andan buscando la quinta pata de gato, pero no la van a encontrar. Aquí vemos gente que estamos preparados, cueste lo que cueste y pase lo que pase, y Leonel Fernández, con toda esa camarilla, la van a pagar. Al licenciado Flores Estrella, que es un amigo que tiene ahí, que vive siempre llamándolo, que es el ingeniero Contreras, pues yo soy hombre que no hable contigo, que lo vive alabando. Esta mañana quiso
dice que Flores Estrella tiene un fan club y que por eso llamaban tanto a felicitarlo. Yo creo que Flores no debe tener un amigo así, porque esos son enemigos encubiertos, como le dicen. Así que a los peledeístas que se estén tranquilos, que su tiempo le va a llegar. Sí, yo creo que no hay que darle mucha vuelta a la situación que le está enfrentando ahora mismo el PLD, y esa es la razón de ser de todo este amagaco y este nerviosismo, porque ellos, algunos de ellos quieren ver a Leonel Fernández otra vez como candidato a la presidencia de la República, y desde luego desde la cárcel de Najayo, donde quiera que lo manden, no va a poder ser presidente. Entonces, y además hay mucho dinero por el medio, muchísimo dinero por el medio. Vamos a ver, adelante, otra llamada. Adelante. Aló. Aló. Buenos días. Sí, buenos Aló. días. Buenos días, arquitecto Payán Anite, al licenciado Roger Ogando. Sí, Muy buenos. Es para decirle, también no sería bueno de investigar a todos los administradores que pasan por la Corporación de Electricidad, porque eso también descalabraron totalmente esa empresa. Incluso los sindicatos también acabaron con esa empresa. Cuando iban a quitar un contador, iban 5 a quitar el contador, iba el chofer, iba un teniente, iba uno que bajaba la escalera, otro que le ponía la escalera y otro que subía por la escalera. Y eso es verdad, eso es lo que llamaban la CDE, la Corporación Negra, me parece que le decían. Sí, entonces yo creo que también hay mucha culpa en esas personas también que acabaron, no, tanto como en la corporación, como con los ingenios, como está Álvaro Bolvar, que acabó con los ingenios. Pero, hay mucha culpa. Usted tiene mucha razón. Mire, yo le dije en una oportunidad al entonces presidente Joaquín Balaguer, que estaba hablando ya en esa oportunidad ya de privatizar algunas empresas deficitarias. Yo le dije, no, presidente, es muy simple poner a un incompetente o a un ladrón al frente de una empresa pública para que la quiebre, y entonces ya están en condición deficitaria, ahora vamos a privatizarla. Digo, ahí hay empresas que son monopolios que la Constitución prohíbe que se pasen a manos del Estado. En el debate de esta mañana se habló de Molinos Dominicanos y se dijo que era una de las mejores licitaciones que se había hecho. Yo quiero decirle que ahí perfeccionaron un monopolio. Había 2 empresas, Molinos Dominicanos y Molinos del Norte, y han creado Molinos de los Amas para perfeccionar el monopolio que viola la Constitución de la República. Mire, y uno de los más culpables de esa corporación, del desastre de la corporación, fue el sindicato, para que usted sepa. Ese fue uno de los más destructores, porque ahí se hacían cosas que nunca se han dicho. No, yo se lo creo. ¿Usted sabe por qué? Porque en la televisión vi yo a un señor en los actos del día 1 de mayo ayer, que ese señor sabe que yo sé que él no es dirigente sindical nada, porque yo era, como se sabe, parte de una gran empresa aquí, y yo veía a ese señor desfilar delante de mi oficina, que estaba al lado de la oficina del presidente de la empresa, que se trancaba con él en su despacho, y no era para defender a los obreros de esa empresa. De modo que él sabe perfectamente que yo sé que él no tiene calidad para aparecer como apareció ayer por todos los medios de difusión televisivos, hablando a nombre de los obreros. Por eso es que fracasan todas las instituciones en la República Dominicana. Tenemos tiempo para otra llamada. Adelante. Buenos días, arquitecto, también a Roger Ogando. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué cantidad de millones de dólares recibió el gobierno pasado por concepto de préstamo, y cuánto de esos millones fueron solicitados por este gobierno pero que va a recibir esta administración? Muy buenos días. Bueno, yo no se lo sabría decir, porque de verdad que tanto en la gestión anterior como en esta están tocando la misma partitura. Le están diciendo al país que este es un país que no ha comprometido ni remotamente su capacidad de endeudamiento, y que por tanto podemos pedir préstamos para el desarrollo. Y así, con ese discurso, el equipo económico del gobierno de Leonel Fernández
se embarcó en una cantidad de préstamos que se enviaron al Congreso, algunos y otros se quedaron en el camino. Y este gobierno está en lo mismo. De modo que vamos a hablar sobre la política económica de este gobierno y la inversión extranjera en los próximos días, porque eso es un curso preocupante, sobre todo desde el punto de vista de todas esas concesiones que se están dando, que creo que ya llegó al Congreso la del megapuerto de Manzanillo. Bueno, se terminó el tiempo. Le damos las gracias a todos los amigos televidentes y radioyentes. Les habló Leopoldo Espaillana Anita a través de Teleradio América. Mañana será otro día, si Dios quiere. Tenga muy buenos días. De parte de este programa también, Roger Ogando les habló. Y mañana será. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.